¿Qué tenemos de la oración? Y estábamos viendo el pasaje del joven rico, ¿sí? Y volvamos a retomar nuestro estudio, ¿sí? Entonces vamos a volver a orar y espero que estés y te podamos, pues otra vez continuamente poder orar a Dios y seas tú con nosotros. Entonces vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en este tiempo. Gracias por la bendición que nos das. Estar otra vez orando, mi Dios. Permítenos continuar y dejamos en tus manos este tiempo, suplicándote que también nos guardes, nos ayudes en todo momento y en estos tiempos mantengas también la señal, mi Dios, del internet. Gracias por la bendición que nos das también de esperar un tiempo. Todo está en tus manos y para ti sea toda la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues como veníamos hablando del joven rico y volviendo a retomar, vemos que este joven rico estaba hablando con Jesús, con el Señor, y pues él consideraba haber cumplido los mandamientos de Dios, pero él estaba inquieto, él sabía perfectamente que hacía falta algo más, y la bendita palabra del Señor es que realmente el Señor sabe perfectamente cuál era la problemática de este hombre, y Jesús es ahí donde lo confronta y le dice: vende lo que tienes, vende todo lo que tú posees. Y pues a eso fue lo difícil para él. Recordemos que el Señor Jesús quiere gente dispuesta y disponible. No nada más dispuesta, porque muchos pueden decir: yo estoy dispuesto, pero llega el momento, la ocasión, la fecha, donde debe de exponerse realmente que tú vives para la gloria de Dios, y en ese momento dices: no puedo. No puedo porque pues deja que yo vaya y entierre a mis padres. Es decir, aunque mi padre no haya muerto, simplemente espero que él fallezca. O sea, más adelante quizás vaya yo a la obra, quizás más adelante me dedico a la obra de Dios. Entonces vemos esta posición que a veces el hombre tiene. Vemos el caso del hombre rico, pero no quiere decir que nosotros estemos ajenos a esa enseñanza, porque todo lo que está escrito para nuestro ejemplo ha sido escrito para que nosotros aprendamos y podamos estar confrontados por la palabra de Dios, de que realmente nuestro carácter, nuestros deseos, nuestros anhelos, muchas veces se contraponen con la voluntad de Dios. Y eso es lo que el hombre rico, él consideraba haber crecido en una cuna, haber crecido bajo los mandamientos, haberlos cumplido, pero realmente llegar al cielo no es por obras, ¿sí? No es por obras, sino por la gracia de Cristo, por la salvación de Cristo, por creer en Cristo Jesús, por vivir la palabra de Dios. No nada más es creo en Cristo, porque puedo decir creo en Cristo, pero no hago lo que Cristo me dice. Entonces realmente resulta un engaño. Resulta un engaño. Si tú viste la imagen del video que estábamos teniendo, o sea, de este tiempo, pero el anterior dice: la oración sin obediencia es un engaño. Lo mismo es realmente decir yo creo en Cristo, pero no le obedezco a Cristo. Yo creo en Cristo a mi manera, es como decir realmente no tengo nada. Es más, tengo más seguro el infierno que el cielo. Por lo que el hombre rico se vio confrontado cuando Jesús le dice: vende lo que tienes. Vende lo que tienes. ¿Sí? Y después, ven y sígueme. La invitación de Cristo es: ven y sígueme, para que seas un discípulo. Un discípulo está dispuesto. Es decir, realmente este varón, ¿sí?, debe de tener a Cristo en su corazón como en primer lugar, y el único que debe de ocupar el lugar. El único que realmente debe de ocupar ese primer lugar, ¿sí? Podemos tener nuestro corazón también para nuestra familia, sí, porque amamos. Primeramente es amar a Dios sobre todas las cosas, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, y amar a mi prójimo como a mí mismo, ¿sí? Eso lo podemos ver en Mateo capítulo 22, que Jesús habla de esos dos grandes mandamientos, donde amarás a Dios con todas tus fuerzas, pero también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces la relación que tenía este joven rico era una relación terrenal, ¿sí? Era una relación que él amaba realmente, hacer la obra, portarme bien y vivir para el dinero, pero no para Cristo, ¿sí? Mi relación no está ni verticalmente sana ni horizontalmente sana, ¿sí? Yo tengo que tener primeramente mi relación, tanto vertical como horizontal, debe de ser sana. Primeramente es la gloria de Dios y después
amar a mis hermanos como a mí mismo. Entonces, este varón cuando fue confrontado por Cristo, que dejara todas sus propiedades, quiere decir muere a tu yo, muere a tus pensamientos, muere a tu voluntad y deja que la voluntad de Dios reina en tu vida. Es decir, Cristo mismo dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, de su Padre, de Dios. Cuando los discípulos en otra ocasión vienen y le dicen, cuando ven que está platicando con una mujer y le dicen, pues ellos habían ido a buscar la comida, Jesús le dijo, yo tengo una comida mejor. Y la comida mejor era hacer la voluntad del que lo había enviado. ¿Sí? Hablar realmente en algo que pues tan posiblemente muy común de la comida, Jesús pues hace ese lenguaje figurado para que vea que como así tan es necesaria comer para el ser humano para poder sobrevivir, subsistir y estar fortalecido. De la misma manera Jesús dice, mi comida es que yo haga la voluntad. Jesús, su fortaleza estaba en Dios, en hacer esa voluntad. Ahí estaba su gracia, ahí estaba su descanso, ahí estaba su sabiduría, hacer la voluntad del Padre. Entonces esa es la enseñanza que nos da realmente. Y esa es la enseñanza que tú y yo debemos de tener. Que Jesús debe de ocupar el único y el primer lugar en ese corazón. Ese primer lugar es de Jesús nada más. Así que todo lo que tú hagas es para la gloria de Dios. Cualquier cosa, trabajo, tu relación familiar, tu relación matrimonial, una relación de noviazgo, una relación de amistad con una amiga, un amigo, todo debe de ser para la gloria de Dios. Para tu trabajo, todo es para la gloria de Dios. Para las posesiones, no quiere decir que Dios esté disgustado con que tú no puedas tener propiedades, que tú no puedas tener dinero, no. Sino para quién lo estás haciendo. ¿Para ti mismo o para la gloria de Dios? Son las diferencias. Cuando Jesús te dice, realmente vende lo que tienes, está diciendo, muere a tu yo, muere a tus anhelos, vive para mis anhelos, vive para mis pensamientos, vives para mis deseos. Es la invitación que Dios nos hace, para que podamos encontrar ese descanso, donde realmente nosotros no hagamos tesoros en esta tierra, donde el orín y el comején acaba, la polilla acaba los bienes. El ladrón viene y hurta, te roba. Sino hagamos tesoros en los cielos. Y hacer tesoros en los cielos es la gracia de Dios en mi corazón, la fe de Dios en mi corazón, saber confiar que tengo un Dios y Padre que se ocupa de mí, que es fiel conmigo en cualquier circunstancia de mi vida. Él siempre está conmigo y es mi ayudador, es mi fortaleza. ¿Sí? Y sobre todo, ¿sí? Llegar al reino de los cielos. No nada más porque gano esa vida eterna, sino porque voy a estar con el Padre disfrutando de Él, disfrutando de su gracia y de su amor, que tanto me da terrenalmente como me la va a dar y me la da espiritualmente hablando en el cielo. Sí, ese descanso eterno, ese tiempo con Él donde ya no hay dolor, ya no hay desesperación. Sí. Por eso es que nosotros no debemos ocuparnos de una forma desesperada y de una forma descontrolada en las cosas terrenales, sino en las cosas celestiales. Nuestro corazón dirigido a Dios, no como este varón que él estaba haciendo tesoros en esta tierra y Jesús lo invita a hacer tesoros en los cielos. ¿Sí? Porque Jesús dice cuán difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que pasar un rico. ¿Cuán difícil es? ¿Por qué? Porque está su corazón centrado en sus bienes, en sus propiedades, en satisfacerse a sí mismo. Y nosotros estamos para alabar a Cristo en espíritu y en verdad. Y ese es nuestro corazón. Así que toda relación que tú tengas, tanto de trabajo, tanto de familiar, matrimonialmente, que sea para la gloria de Dios. Que no sea nada más para satisfacerte a ti mismo por tener a alguien que te acompañe, sino que todo eso sea para la gloria de Dios. Tan es así que tienes que compartir no nada más esta palabra del Señor, sino la vida del Cristo Jesús con tus seres queridos, para que esa familia sea edificada, para que puedan todos vivir la gloria de Dios y la paz de Dios y sean ricos en gracia, ricos en fe, ricos en esperanza, ricos en la victoria que nos da Cristo Jesús. ¿Sí? Así que no te desesperes. Vamos a Mateo, ahí mismo, pero capítulo 6.
Versículo 27, Mateo capítulo 6, versículo 27. Dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Por mucho que trabajes, quizás el hombre rico estaba muy desesperado, siempre ocupado, siempre horas largas, tiempo extra, no sé, trabajo más trabajo, y las preocupaciones de los gastos, las preocupaciones de los trabajadores, el que no trabaja, el que te roba, no sé cuántas circunstancias pasan hoy en día y te pueden provocar estrés. Y aquí en esta palabra, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, por mucho que trabaje, por mucho que te desesperes, crecer un codo? Un codo, 45 centímetros, 40 centímetros, los más grandes ponle 50 centímetros. ¿Cuánto puedes tú hacer, dice el Señor, tú crecer? Cuando menos un codo. Tú y yo no podemos crecer un codo. Crecemos lo que biológicamente Dios nos dio la oportunidad de crecer. Pero ya después de que ya llegases al límite de tu crecimiento, a la edad adulta, a la edad que ya no vas a crecer más que para lo ancho, ¿sí? Por tanto que comemos, ¿no? Pero para crecer hacia lo alto ya no podemos crecer. Lo único alto que podemos crecer es yendo al cielo. Eso es lo alto que vamos a llegar. Pero el Señor Jesús dice, biológicamente, ¿cuánto puedes crecer tú? ¿Puedes crecer un codo? Por tanto que te afanes, no lo vas a lograr. Pues lo mismo es que nos está diciendo el Señor, confía en mí. Ya no hagas tu voluntad, sino haz mi voluntad. Ya no quieras crecer más allá, ya no te quieras enriquecer más allá de lo que yo no te quiero permitir. Porque si tú te vas a hacer tus propias riquezas, lo único que vas a encontrar al final de los días es un camino doloroso. Es un camino doloroso porque Jesús no quiere compartir el corazón con nadie más que con Él. Con nadie más. Él no quiere compartir con las riquezas, con las adicciones, ¿sí? Con las distracciones de este mundo. Él no quiere compartir el corazón que tenemos, sino solamente es para Él, primeramente para Él, ¿sí? Entonces no nos podemos afanar, no nos debemos de preocupar, no dejes que el miedo te atemorice. En estos tiempos que estamos viviendo, estamos llegando posiblemente hoy en día como a 40,000 muertos en México. La gente está desesperada, afanada. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a comer? ¿Qué va a pasar si viene la enfermedad a la casa? Ya no tenemos dinero, ¿sí? Por el tanto encierro, el estrés que está provocando, la violencia que realmente se está dando a través de la desesperación, del estrés, de estar encerrados, la violencia ha aumentado. Los asesinatos han aumentado. Las muertes no paran. Y la muerte más grande no es tanto el COVID lo que está provocando, porque si vemos las estadísticas, los asesinatos están continuamente aumentando. Y es más grande el número de muertes por violencia que por el COVID. Pero la gente tiene miedo, porque el COVID no respeta ni edades, no respeta clases sociales, no respeta raza, no respeta religión, no respeta nada, ¿sí? Entonces, la gente se desespera y la gente ya se está acostumbrando. Ahora tuvimos un relajamiento porque la gente se acostumbra y ya no le pierde el temor al COVID. También a muchos por la necesidad de trabajar, pero hay otros porque pues ya están aburridos y mejor prefieren salir a la calle. Total, me va a pegar el COVID en algún momento. Pero ¿sabes qué? Yo quiero decirte que los días tuyos y los míos están determinados por parte del Señor. Están determinados. Mira lo que dice. Ahí mismo donde estamos, Mateo capítulo 6. Dice, Mateo capítulo 6, 26. Mira las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granos, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No vales vosotros muchos más que ellas? Entonces Jesús nos dice, versículo 31, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, o sea, la gente común buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tienes necesidad. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que lo que te quiero dar a entender hoy, o la palabra lo que nos quiere transmitir, es que no tengas miedo, no te desesperes. Hoy están en días diciendo que vamos a comer, y si es necesario trabajar,
pero hay que hacerlo responsablemente. Tenemos que cuidarnos responsablemente. El cuidarte tú es cuidar a los demás. El que tú también sepas en quién vas a descansar para que el estrés, depresión o las circunstancias también, no nada más del COVID, sino de los problemas diarios, familiares, de los problemas sociales, te afecten. Tenemos que descansar en Dios. Venid a mí todos los que estáis trabajados y yo les haré descansar, dice el Señor. Y le daré, dice, descanso para vuestras almas. Entonces nuestro descanso es el Señor. Nuestra confianza es Dios, nuestra confianza es Cristo. Por eso no seamos como el hombre rico que estaba preocupado por lo material. Nosotros debemos preocuparnos por lo espiritual, por las cosas eternas. Y deja que el Señor añada. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo que tú y yo tenemos que hacer es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y dice, y todas estas cosas, es decir, las necesidades que tienes, Dios las va a añadir. Dios te va a añadir las necesidades que tú tienes. Y eso no quiere decir que tú no puedas pedir, que no puedas clamar al Señor, Padre, yo necesito de trabajo, yo necesito que esta circunstancia que están afectando en mi vida o la persona que yo quiero tener paz con ella, pues hay dificultades, lo puedes orar, pero lo primordial es que tú y yo busquemos el reino de los cielos, siempre busquemos a Cristo, obedeciendo la palabra. No dejemos que el enemigo, ni la religiosidad, ni las costumbres nos engañen. No dejemos que porque pensamos que estamos haciendo alguna obra buena, quiere decir que ya ganamos el cielo, porque el cielo solamente se gana por la gracia de Cristo, por creer en Cristo y vivir de acuerdo como Él vivió. Siendo rico se hizo pobre, siendo soberano se hizo cautivo, para que tú y yo gozáramos de libertad, para que tú y yo gozáramos de vida eterna. Siendo inocente, libre de pecado, santo, sí, llevó nuestros pecados. No cometió pecado, pero sí llevó nuestros pecados. Por eso es que tú y yo tenemos que tomar una decisión. ¿Quiero vivir para el mundo? ¿Quiero vivir para mí mismo o realmente quiero vivir para la gloria de Dios? Tomar decisiones. No dejar que las circunstancias afecten mi carácter. No dejar que las circunstancias me hundan, sino realmente aprender a vivir por encima de cualquier circunstancia, confiando en que Dios es el que va a añadir cualquier necesidad que tenga. Lo mejor que Dios quiere para ti, para mí, es quitar la escoria que muchas veces está en nuestro corazón, limpiarnos, santificarnos, para ser unos verdaderos hijos, verdaderos discípulos, dispuestos hasta dar la vida por su Señor, dispuestos para dar mi voluntad. No quiere decir que yo deseo morir, no quiere decir que no, ni que tengo que vender mis propiedades, sino que yo estoy dispuesto, todo para la gloria de Dios. Porque primero yo necesito tener a Cristo. Si yo tengo a Cristo, soy el hombre más rico del mundo, porque Cristo es Señor de todos, y Él es mi Padre, y yo soy su hijo, y como hijo soy su heredero, y Él es dueño de todo. Así que ten a Cristo, y vamos a orar al Señor, que cualquier cosa material, cualquier cosa que te esté atormentando en estos días, de las circunstancias de este tiempo que has vivido, te estén atormentando, te estén provocando estrés, confía en Dios. Confía en Él plenamente. El Señor nos invita a que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas nuestras preocupaciones, necesidades, Él va a ir resolviendo y añadiendo lo que nos haga falta, para que tú y yo podamos darle gloria a Dios. Este hombre rico fue confrontado con su carácter, él estaba ocupado en sus bienes, se portaba bien, hacía obras de justicia, hacía obras buenas para los ojos de Dios, pero para los ojos de Cristo tenía mancha. Tenía mancha. ¿Cuál era la mancha? No creer realmente en Cristo Jesús. Tener a Cristo Jesús. Cuando Jesús le dice, ven, sígueme, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, él se fue para atrás. Él no siguió a Cristo, pero tú eres un seguidor. Los discípulos siguen a su maestro. Los discípulos obedecen a su maestro. Los discípulos no cuestionan no cuestionan la palabra del Señor, sino se someten a la palabra de Dios. Por eso oremos hoy. Oremos para que el sometimiento a la palabra del Señor sea realmente sincera. Y todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Por las circunstancias que estás viviendo, dile al Señor, realmente me conviene, Señor. Si no, quita cualquier circunstancia que afecte mi relación contigo.
Porque lo primordial es tener una buena relación con Dios. Si tú y yo tenemos una buena relación con Dios, Dios va a sujetar todas las cosas bien. No hay nada que esté fuera de las manos de Dios. No hay nada. No hay nada. Todo Dios está en dominio y en control de todas las circunstancias. No tengamos miedo al COVID. No tengamos miedo. Porque Dios es más grande que el COVID. Dios es el que reina. ¿Sí? Así que Dios ha determinado que algunos fallezcan. Es cierto. Dios lo ha determinado. Pero también Dios ha determinado que otros se salven. Que otros se salven. Y esa es nuestra bendición que tenemos de que tú y yo oramos al Creador. Y lo que Él decida, bendita sea su voluntad. ¿Por qué? Porque si yo me voy hoy, sé que voy a sus manos, a sus brazos, confiando en que Él me hará mucho más feliz de lo que me ha hecho. Con ese corazón dispuesto. Para mí el vivir es Cristo, dice, pero el morir es ganancia. Para mí morir sería ganancia. De la misma manera que el apóstol Pablo, que los discípulos dispuestos a dar la vida por Cristo, esa misma disposición y disponibilidad es la que tú y yo tenemos que observar y vivir para la gloria de Dios. No vivas para ti, vive para Cristo. Entonces vamos a orar y que Dios quite todas las cuestiones de materialismo que pueda haber, cualquier problema que tengamos, que Dios sea quien lo solucione, que Dios nos ayude a resolverlo, que realmente esclarezca nuestros pensamientos, nuestros corazones para tomar decisiones correctas. ¿Sí? No dejemos que nuestras decisiones se vean mezcladas por nuestros propios intereses, sino realmente, primeramente, busquemos los intereses de Dios. Que cualquier circunstancia que queramos hacer, realmente veamos si ahí estoy viendo la imagen de Cristo. Si yo lo que estoy haciendo y como estoy pensando y como estoy caminando, realmente la imagen de Cristo estoy llevando y la estoy transmitiendo. La imagen de Cristo. Esa imagen de Cristo es la que yo debo de resplandecer en mi hogar, en mi vida, en mi trabajo y en cualquier relación. Así que cualquier pensamiento que tú tengas, primero somételo a la palabra de Dios, somételo a la voluntad de Dios. Y cuando realmente el Señor te confirme, decídete a hacerlo. Pero todo sea bajo el escrutinio de la palabra de Dios, bajo el lente de Dios, bajo esa inspección, bajo esa dirección de la Escritura. Así que oramos. Padre, te damos gracias, Señor, en este tiempo. Gracias por la bendición de tu palabra. Gracias por que nos has permitido conectarnos de nuevo, mi Dios, tener este tiempo de oración, de poder ver algunos pasajes que son muy interesantes, que son muy importantes para nuestras vidas. Tú confrontas muchas veces nuestro corazón, nuestra conducta, que se revela, mi Dios, que anda buscando lo material, las cosas de este mundo, mi Dios. Pero tu gracia es más importante, tu amor, tu bondad, tu reino, mi Dios, realmente sea en nuestro corazón. Que los tesoros que anhelemos y deseemos, Señor, sean los del cielo, sean los que tú viniste a transmitir al mundo, mi Dios. Que podamos vivir una vida en arrepentimiento, confiando siempre que tú eres el que reinas, mi Dios. No las circunstancias son las que reinan, no el COVID, sino tú, mi Dios. Tú eres Dios por los siglos de los siglos. Bendícenos, Padre mío. Gracias te doy por este tiempo, gracias por la vida de mis hermanos, por aquellos que posteriormente nos escuchen también, Señor. Por nuestra propia familia, mi Dios. Oramos por ellos, Señor. Suplicándote salvación, mi Dios. Rogándote que quites todo engaño de su vida, mi Dios. Que puedan ellos conocer tu gracia y tu amor, mi Dios. Para ti sea toda la gloria en Cristo Jesús. Amén. 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 Vamos a Jeremías. Y si tienes alguna petición por hacer, por orar, pues oramos. ¿Sí? Vamos a Jeremías. Y si quieres escribirla, puedes escribirla para que oremos por alguna petición que tengas. ¿Sí? Vamos a Jeremías capítulo 18. Y quiero llevarte a este pasaje para que podamos ver cómo en este pasaje a Jeremías Dios le dice, ve a ver a un alfarero. Un alfarero era era un trabajador de barro que hacía figuras de barro, ¿sí? Y pues tinajas de barro, todos los utensilios que
En la antigüedad se ocupaban y hoy en día muchas personas que ocupan el barro para hacer su arroz, su frijol, ¿no? Y que es muy rico cocinar en cazuelas de barro. Bueno, pues aquí el Señor manda a Jeremías, ¿sí? A que fuera a visitar a un alfarero. ¿Para qué lo mandó el Señor? Para que viera cómo estaba la situación y quién era realmente Dios. Cómo actuaba un alfarero y cómo estaba actuando Dios contra un pueblo rebelde. El pueblo de Israel, después de que fue liberado, Dios le dio los mandamientos, Dios le dijo cómo se deberían de guardar los mandamientos, ponerlos por obra, ¿sí? Pero también Dios les anunció de que se iban a apartar y de que iban a ser esclavizados, de que iban a ser rebeldes, de que iban a adorar a otros dioses, que iban a estar ocupados en las cosas que logran ver sus ojos, preocupados en las cosas materiales, preocupados en pensar que Dios es alguna figura terrenal, que Dios es una obra hecha de manos, y no, Dios realmente no es una obra hecha de manos, simplemente es Dios, un creador que ni tú ni yo podemos tener en nuestra mente cómo es Él. Conocemos su carácter a través de la palabra de Dios, conocemos que Él nos da sus mandamientos, que Él nos da su gracia, que Él nos dirige y conocemos su carácter, pero tú y yo no podemos decir hemos visto a Dios, nadie ha visto a Dios. La única oportunidad que tuvieron ver a Dios fuera un resplandeciente, una luz, y el Cristo mismo, solamente en ese tiempo fue que vieron a Jesús, ¿sí? Pero nadie puede a hoy en día decir realmente cómo es Dios. Pero bueno, vamos al pasaje del capítulo 18 de Jeremías. Dice, palabra de Jehová, 18:1, palabra de Jehová que vino Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Vamos al versículo 5. Entonces vino mi palabra de Jehová diciendo, versículo 4. Dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí como sois, he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casas de Israel. Dios le estaba diciendo a Jeremías, así como estás observando que este alfarero se le echó a perder, ¿sí?, la vasija que estaba haciendo y la volvió a armar, la volvió a deshacer, la volvió a formar, ¿sí?, trabajar junto para volver a formar una vasija perfecta y adecuada, pues el alfarero tuvo que volver a hacerla. Dice, entonces es allá donde nos dice Jehová, ¿no podré yo hacer lo mismo como este alfarero? Si yo soy Dios todopoderoso, yo soy el creador, del barro te saqué, del polvo te saqué. Entonces, mira lo que dice el versículo 7. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacer. Entonces Dios, el llamado que hace Dios es al pueblo de Israel en ese tiempo es a que se arrepintieran, que se volvieran de sus malos caminos, que se convirtieran a Dios. Y ese llamado no es ajeno para nosotros. Ese llamado es para que tú y yo vivamos siempre con una vida en conversión a Dios, en una vida en arrepentimiento para Dios. Que dejemos nuestros malos caminos y que vengamos a los caminos de Dios, ¿sí? Porque dice Jehová, realmente Dios mismo, ¿sí? Si ustedes dejan de hacer lo malo, me voy a arrepentir del mal que había yo determinado hacer, del mal que yo había determinado hacer. Dios se arrepiente, de lo único que se arrepiente Dios es de no hacerte el mal que ya había determinado hacer cuando viene un corazón arrepentido. Un corazón humillado, sediento de la palabra de Dios, sediento de la bondad de Dios, sediento de su gracia. Es cuando Dios desiste de hacer el mal. ¿Y cuál es el mal? De no tener su presencia, de no tener su gracia, de no tener su amor. Porque realmente la gracia, el amor y la salvación de Dios es la que me va a librar a mí del infierno, de caer en manos del enemigo. Y ese enemigo es Satanás, el Dios de este siglo,
el que cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del evangelio, para que yo viva realmente en las tinieblas, en el pecado y en la oscuridad, para que mi vida sea un caos, porque Él vino a matar, robar y destruir. Y lo que quiere robar siempre y matar y destruir es mi paz, mi gozo, mi vida, mis relaciones, el enemigo. Por eso nosotros, cualquier situación que tengamos, circunstancias, nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestro trabajo, todo tiene que ser para la gloria de Dios. Y si hoy en día tú dices, yo sí creo, pero tengo una problemática con mi esposo, con mis hijos, ellos no creen. Quiero decirte que ores al Señor siempre, clames al Señor y estudia la palabra. No te avergüences del evangelio, porque es poder de Dios. Estudia la escritura. Delante de ellos que te vean orar, que te vean más que nada, no tanto orar, porque puedes orar en la intimidad, pero sí que te vean que estás dando ejemplo y que tomas la Biblia y que continuamente estás orando antes de comer los alimentos, ¿sí? Y que oras por ellos también cuando van a salir de casa. Ven, hijo, quiero que oremos. Ven, esposo, me acompañas a orar, quiero orar. Vamos a orar juntos, ¿sí? Y ¿sabes qué? No devuelvas mal por mal, sino devuelve con bien. Si a ti te hacen mal, tú devuelve bien. Y tú verás que poco a poco la gracia del Señor va a penetrar esos corazones. Los corazones que Jesús ha cautivado, los cautivó por su amor y su gracia. Jesús no vino a vengarse. Jesús, después de que lo vituperiaron en la cruz del Calvario, que lo crucificaron, Él no vino a vengarse, Él vino a dar paz, vino a dar salvación y vino a dar. Las últimas palabras de Cristo es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces Jesús nos habla al arrepentimiento, y lo que está viviendo hoy el mundo a través del COVID, a través de todas las circunstancias y caos, es para que nosotros miremos y pongamos nuestros ojos en Cristo Jesús. Porque esa es la voluntad de Dios, que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Que vean que es mejor andar en el camino de la paz que en el camino de la discordia, que en el camino de las tinieblas. Es mejor venir a la luz de Cristo Jesús. Y ese es el llamado que Jeremías tuvo hacia el pueblo de Israel, el llamado que Dios le dio. Esa es la convocación que Dios le dio a Jeremías: ve y diles lo que va a pasar. Y este pueblo de Israel fue cautivo, no hizo caso a la voz de Dios, no hacemos caso a los mandamientos de Dios. Y es cierto, para el pueblo de Israel fue muy difícil cumplir a la ley, porque la ley me demandaba obediencia, pero el pecado me exige desobediencia. El pecado me lleva a la desobediencia, pero para eso vino Cristo, a deshacer las obras de las tinieblas. Para eso vino Cristo, a cumplir la ley, para que ahora por medio de Cristo podamos cumplir la ley. ¿Y cuál es cumplir la ley? Creyendo en Cristo Jesús. Creyendo en Cristo Jesús. Mira cómo cumplimos la ley. Vamos a Juan. San Juan. Capítulo 16. La justicia ya está hecha, ya está cumplida. Y mira Juan capítulo 16. Versículo 8. Aquí está Jesús hablando con sus discípulos y les está diciendo que el Consolador va a venir, el Espíritu Santo, el Paracleto, ¿sí? Y Jesús les dice, les conviene a sus discípulos. Los discípulos no querían, sentían que sin Cristo no podían vivir. Y Jesús le dice, permíteme, les conviene que yo me vaya. Y vamos allá al versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Fíjate, cuando Él venga, ¿quién? El Espíritu Santo. El que convence de pecado al hombre es el Espíritu Santo. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pecado, justicia y juicio. Y mira lo que dice el versículo 9. De pecado dice, porque no creen en mí. Versículo 9. De pecado porque no creen en mí. El peor pecado que puede pasar en el mundo. Olvídate de tanto del adulterio, olvídate tanto de la borrachera, de lo que sea, de la mentira. El pecado más grande y que no se puede perdonar a la persona es por no creer en Cristo Jesús. Porque el que cree, aún los pecados que haya cometido son perdonados, porque cree en Cristo Jesús.
Dice, de pecado por cuanto no creen en mí, versículo 9. El versículo 10 dice, de justicia. ¿Por qué? Dice, porque yo ya voy al Padre. Porque ya voy al Padre, yo ya la obra que tú me enviaste, Padre, yo ya la acabé. Porque así te agradó, Padre, que yo diera la vida por los pecadores. Yo diera la vida para hacer tu voluntad. Y ahora la justicia se ha cumplido. Entonces esa justicia ya está cumplida, hermano. Lo único que tenemos que hacer ahora es realmente amar a Cristo con todo nuestro corazón. Y es difícil, claro que sí, en nuestras fuerzas, pero a través de las fuerzas y el poder del Espíritu Santo va a obrar la fe para poder amar a Cristo Jesús. Y ahora ya voy a responder a cumplir los mandamientos, no por obligación ni por temor al infierno o a las maldiciones, sino porque amo a mi Cristo, amo a mi Señor. Y ese amor respondes por amor. Porque el que ama no hace nada indebido. No busca lo suyo, sino lo del otro. No guarda rencor. Y eso está en 1 Corintios capítulo 13. Pero bueno, vamos al versículo 11. Dice, y de juicio. ¿Cuál juicio? Pues bueno, ahí mismo en la cruz del Calvario hubo un juicio, el juicio de Cristo, pero también estuvo el juicio de Satanás. Mira el versículo. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, fue destruido, fue derrocado. El imperio que él tenía ya fue derrocado. Tenía sometido al mundo y el mundo sigue sometido, pero ¿sobre quiénes? Por los que no creen en Cristo Jesús. Pero por los que creen en Cristo son libres. Somos victoriosos por la muerte de Cristo, por su sangre preciosa, por la gloria que Cristo logró en la cruz del Calvario. Esa es la bendición grandiosa y majestuosa que tú y yo tenemos, que realmente lo único que tenemos que hacer es abrazar la cruz del Calvario, abrazar a Cristo, tener a Cristo en nuestro corazón y vivir para la gloria y honra de nuestro Señor. Y decir, sí, Señor, lo que tú mandes hacer, eso haré. Así que aprendamos a vivir de acuerdo a la Escritura y por encima de cualquier circunstancia, confiando en que Dios es realmente todopoderoso. Realmente Él sea el primero y el único que esté en nuestro corazón. Y no quiere decir que no amemos a nuestra familia, porque primeramente debemos amar a Dios sobre todas las cosas y también a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Vamos a Mateo, capítulo 22. Versículo 37. Mateo 22, versículo 37. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No con la mitad del corazón, sino con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Es decir, todo el ser entero. Ese es el primero y gran mandamiento. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 40. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Cuando tú amas a Dios con todo tu ser, estás cumpliendo el primer mandamiento y el segundo es amar al prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es tu prójimo? Cualquiera. El que tienes al lado es tu prójimo, los que tienes muy lejanos también es tu prójimo. Al que no puedes ver también es tu prójimo. Por eso es amarás a tu enemigo. Amarás a tu enemigo. Así que no tenemos justificación, tenemos que ser responsables ante la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios. En aquellos tiempos, para los tiempos del Imperio Romano, cuando Cristo predicó, cuando Cristo enseñó, todas esas palabras eran de debilidad, eran de gente inferior. Por eso los grandes guerreros menospreciaban el Evangelio, porque veían cobardía para ellos. Pero realmente te voy a decir algo. Todo eso es un engaño. Realmente eres una persona valiosa, valerosa, virtuosa, cuando tú aprendes a amar a Dios y a tu prójimo. Vivirás para la gloria de Dios. El hombre pensaba que a través de las fuerzas, a través del odio, a través del rencor, si me quitas algo, yo tengo que recuperarlo con sangre y con fuerza. Y vamos a Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5.
Versículo 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz de las tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Fíjate cómo dice, hay de los que dicen, hay es dolor, hay de los que a los que lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Para ellos era malo poner la mejilla cuando venía una bofetada. Para ellos era malo perdonar. Para ellos era la venganza, el desquite. Para Cristo es la gracia y es poder. Y es ganarte el cielo. Así que podemos cumplir los mandamientos de Dios solamente teniendo a Cristo en nuestro corazón. Oramos, si no tienes alguna petición más, vamos a terminar nuestro tiempo, nuestro estudio y qué bendiciones que podamos estar y confiemos en Dios plenamente en Él. No, nada sucederá, nada va a suceder que Dios no lo permita. ¿Sí? Cuando algo suceda, confía en que Dios quiere hacer algo mejor para tu vida, porque Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por la bendición que nos das, porque tu gracia es grandiosa, mi Dios. La gloria es para ti, mi Dios. Necesitamos, mi Dios, siempre de tu presencia. Oramos por nuestras familias, oramos por Heidi también, mi Dios. Oramos que tu gracia esté con nosotros, mi Dios. Que tú puedas obrar poderosamente con nosotros, mi Dios. Que tu gracia realmente pueda penetrar, Señor, en nuestros corazones. Que tú puedas fructificar nuestras vidas, que podamos dar vida, mi Dios. Esa vida abundante, mi Dios, que es el amor y la misericordia, mi Dios, y sobre todo el mensaje de tu evangelio. Líbranos de toda maldad, mi Dios, que podamos vivir para tu gloria. Guárdanos de cualquier virus, mi Dios, cualquier situación, cualquier circunstancia, de cualquier maldad del hombre hacia nuestras vidas. Confiamos en que tú estás con nosotros, mi Dios. Y cualquier cosa que llegue a suceder, mi Dios, confiamos que tú obrarás poderosamente siempre para nuestro bien, mi Dios. Porque tú, como médico, mi Dios, quieres sanar, mi Dios. Y lo primero que quieres sanar es cualquier corrupción que podamos tener, mi Dios. Por eso te pedimos de tu santidad, de tu sanidad, mi Dios, tanto espiritualmente como física, mi Dios. Que nos puedas permitir, mi Dios, tener salud para poder vivir abundantemente, poder procrear también, mi Dios. Si hay algún problema, Señor, de alguna fertilidad, oramos también, mi Dios, para que los vientres sean fértiles de nuestras familias, pero sobre todo su corazón sea fértil para la palabra de Dios, mi Dios. Gracias por la familia Reyes, mi Dios, que obres poderosamente, por nuestros hermanos en Cristo, cualquiera que escuche la palabra, mi Dios. Que tu gracia cautive sus corazones, que los liberes del pecado, mi Dios. Que puedan ganar el cielo, mi Dios, creyendo en ti, mi Dios. No por las obras buenas que pudieran cometer, mi Dios, sino por creer primeramente en tu nombre, en tu palabra, mi Dios. Y después responder en gratitud y amor a ti, mi Dios, para caminar en obra buena, mi Dios. Bendice a la familia, mi Dios. Seas tú, Señor, obrando siempre en nuestros corazones, en nuestros cuerpos, derramando fortaleza, vigor, fertilidad, mi Dios. Gracia. Ayúdanos a perdonar si hay un problema de falta de perdón, mi Dios. Ayúdanos a, si hay rebeldía en nuestro corazón, obediencia, quítala de nuestras vidas, Señor. Y danos de tu obediencia, confronta nuestra conducta, mi Dios. Si hay religiosidad, mi Dios, también te pedimos, mi Dios, que la quites de nuestro corazón y podamos aprender realmente a vivir solamente para ti, mi Dios. Que tu voluntad sea la que reine, mi Dios. Que podamos tener una relación íntima contigo, continuamente. Que tu gracia la podamos transmitir a los demás. Bendícenos, mi Dios. Asimismo, mi Dios, oramos por Heidi, que tú puedas obrar en ella, mi Dios. Que le des el deseo y los anhelos de su corazón, mi Dios. Primeramente, que pueda ella tener un corazón sumiso para tu voluntad y que pueda también, Señor, darte gloria a través de lo que haga, de lo que decida, de cómo viva, mi Dios. Y si le das la oportunidad de tener familia, mi Dios, dásela, mi Dios. Seas tú con ella, mi Dios. Seas tú siempre obrando, mi Dios.
que podamos dejar todo lo que no conviene de esta vida y podamos buscar siempre tu gracia y tu amor. Gracias por este tiempo y para ti sea toda la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, si tienes alguna petición, ¿sí? Más por hacer, vi el WhatsApp, entonces oramos por Heidi. Si tienes alguna otra petición también podemos orar, pero que no me quiero despedir antes sin que realmente confiemos en Dios. La palabra de Dios es suficiente, su amor es suficiente, su gracia es suficiente para nuestra vida. Es lo mejor que podamos tener. Es lo mejor que realmente, esos son los grandes tesoros. Las cosas de este mundo son temporales. Tú y yo debemos luchar por las cosas que no se ven, las que no son temporales, las que son eternas. Y eso es Cristo Jesús. Necesitamos su gracia, necesitamos de su amor, necesitamos realmente que nuestro corazón descanse con paz, con amor, para orar y responder siempre para nosotros, ¿sí? Nosotros obrar siempre en obediencia y responder siempre con amor. Que la ira que mora a veces en nuestros corazones, en el cuerpo humano, por las circunstancias, realmente sea fumigada por el Evangelio y disipada por el Evangelio, por ese amor de Cristo Jesús que no estimó, Dios no estimó a su Hijo, Cristo no estimó los privilegios divinos que tenía, sino Él vino a exponer su vida, a exponer todo su tiempo, a ser cuestionado, a ser vituperiado, ¿sí? Y todo por amor, por recuperar lo que se había perdido en el huerto del Edén. Y ahora que lo ha recuperado, quiero decirte, ¿sí? Porque nos ha recuperado a ti y a mí y a todos los que faltan, ¿sí? No nos va a dejar nunca. Dios no deja. El hombre es el que abandona a Dios, pero Dios no abandona al hombre. ¿A qué hombre? Al que ha dispuesto en su corazón humillarse ante su Dios. Y esa humillación, ¿cuál es? Cristo, perdona mis pecados, me arrepiento y vivo una vida para tu gloria. Entonces, gracias por este tiempo. Vamos a orar por última vez ya para también despedirnos, ¿sí? Por la hermana Gertrudis, ¿sí? Hay que orar por ella, por su salud, y que Dios la bendiga, Dios la fortalezca, ¿sí? Que confíe realmente plenamente en Dios y encontrará realmente ese descanso que necesitamos en nuestras almas. Y bueno, pues oramos, y si no tienes otra petición, pues nos despedimos. Saludos a Comalcalco, Mérida, ¿sí? Campeche, saludos. Tabasco también, que a veces también se conecta y nos acompaña. Entonces vamos a orar y que Dios les bendiga, ¿sí? Es un placer estar con ustedes. Nos vemos el domingo a las 7 y pues terminamos en oración. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por la bendición que nos das, rogando siempre por sanidad, mi Dios, pero siempre rogando que tu gracia abunde en nuestras vidas. Y así como esa gracia que abunda en nuestras vidas, te suplico por la vida de la hermana Gertrudis, mi Dios, que reines en su corazón, reines en su vida, en su voluntad. Seas tú realmente ese Dios, ese presidente, ese gobernador en su vida. Que ella pueda amarte, mi Dios. Convéncela siempre, mi Dios, y ayúdala en todo momento. Dale fortaleza, sanidad siempre a su vida. Dale entendimiento de tu palabra, mi Dios, que es lo más importante, mi Dios. Conocerte y entenderte. Gracias por el tiempo que nos das, mi Dios. Es valiosísimo el tiempo y la palabra que siempre nos das. Lo que tú nos has otorgado en esta semana, mi Dios, y lo que sigue, mi Dios. Te lo agradecemos plenamente. Estamos agradecidos por tu amor y tu gracia, la protección que nos has dado y el cuidado que nos has dado, aún en medio de crisis, aún en medio de pandemias, mi Dios. Confiamos plenamente, Señor, que tú eres el que nos guardas. Nos guardas del maligno, nos guardas de enfermedad, mi Dios, porque tú eres el que reina, mi Dios. Tú eres Dios todopoderoso y para ti es la gloria en Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, pues estamos despedidos. Si no tienes otra, qué bueno que te volviste a conectar. Sí, se nos fue la señal, pero Dios es bueno, nos da tiempo y qué bueno que hiciste también tu tiempo. Así que nos vemos el domingo a las 7 de la noche. Dios te bendiga y que la gracia del Señor te acompañe. Bendiciones.